Entonces, en esa pregunta, en ese ejemplo donde me piden hallar el dominio y el rango, ¿no? En esta función me piden hallar el dominio y rango, ¿no? Como es una función fraccionaria, yo analizo el denominador, ¿no? Siempre me voy al denominador. Entonces yo puedo decir ahí que esta x no puede ser 3, ¿no? Porque 3 menos 3 lo hace 0. O en todo caso, el término x menos 3, ¿no? X menos 3 debe ser diferente de 0. Si x menos 3 debe ser diferente de 0, entonces x debe ser diferente de 3. ¿No? ¿Por qué? Porque si es 3, 3 menos 3 es 0. Y toda división, cuando su denominador es 0, no existe. Entonces yo puedo deducir ya que el dominio es todos los números reales, pero menos el elemento 3. Y tenemos. Como la división por 0 no está definida, x menos 3 debe ser distinto de 0. Es decir, x debe ser diferente de 3. El dominio, estos son los números reales, quitándole el elemento 3. Ahora, el rango, para hallar el rango hay una regla, ¿no? No te olvides que este f de x también es y, ¿no? Es y. Entonces yo puedo poner aquí y igual a x sobre x menos 3. Ahora, para hallar el dominio hemos analizado la variable x. Ahora, para hallar el rango, debes analizar la variable y. Y para analizar la variable y, despejas la variable x. Entonces vamos a despejar. Despejar significa que en un lado debe estar x y en el otro lado los términos en función de, en este caso, de la variable y. Podemos multiplicar aquí. Yx menos 3y igual a x. Aquí me queda entonces yx menos x igual a 3y. Aquí factorizo. Sería y menos 1. Igual a 3y. X entonces va a ser igual a este factor y menos 1 pasa a dividir. Pasa a dividir. Entonces ya despejé x en función de la variable y. Entonces de nuevo analizo, ¿no? Digo, la parte de abajo. Entonces y puede tomar cualquier valor, pero menos el 1, porque 1 menos 1 es 0. Entonces el rango sería todos los números reales, ¿no? Pero menos el elemento 1. Entonces esa es la regla para hallar el dominio y el rango de una función. Cuando es el dominio, simplemente analizo la variable x. Cuando es el rango, el x lo debo tener en función de y para poder ver que se presenta, ¿no? Entonces, hemos despejado, bueno, ahí está lo que hemos hecho y hemos llegado a eso, ¿no?
Igual, y menos y debe ser diferente de 1. Entonces, el rango también se llama recorrido. Debe ser los reales menos ese elemento. Veamos ese ejemplo, ¿no? Indicar si los siguientes gráficos corresponden a funciones. Determinar el dominio y recorrido de aquellas que representen una función. Entonces, también para que tú puedas identificar más rápido que es una función, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá. Y me dan estas dos gráficas. Me dan esta elipse, ¿no? Y me dan una recta. Ambas me dicen cuál es función. Entonces, para que tú identifiques cuál es una función, trazas una línea vertical en la figura. Y te acuerdas del concepto de función, ¿no? El concepto de función no debe repetirse el punto. O sea, quiere decir que solamente debe haber un punto de intersección. Y aquí vemos que la recta, eso sí es función, porque lo intersecta, la línea vertical lo intersecta en un punto. Pero en esta función elipse, vemos que la intersección o la está cortando en 2 puntos. Entonces, esto no es función y esto sí es función. Entonces, de esa manera identificas en una gráfica si es función o no es función. Entonces, con esas indicaciones, nosotros nos vamos a la figura y trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta y vemos que solamente lo corta en un punto. Si es función. La primera sí es función. El dominio estaría en el eje X, ¿no? Todo esto sería el dominio, desde menos 2.5 hasta 5. Y el rango se encuentra en el eje Y. Siempre va desde, el menor se pone desde menos 1,8 hasta llega hasta 3.2. Y ahí lo tenemos, ¿no? Dominio menos 2.5 hasta 5. Y el rango desde menos 1.8 hasta 3.2. La siguiente, ¿no? Si es función o no es función, ya te dije. Traza una línea vertical y ahí vemos que lo está cortando en un punto. Entonces, si es función. El dominio aquí sería todo este eje, los números reales, ¿no? Ves una línea horizontal. Puede tomar cualquier número. Se llama función constante. Más adelante, cuando veamos la clasificación de las funciones, eso se le denomina función constante. Y el rango, ahí ve que solamente el rango es, el único valor que toma es el 2. Dominio, los números reales. El rango, el número 2. La siguiente, si es función, trazas una línea vertical. Y si es función, solamente lo corta en un solo punto. Dominio, ¿no? Todo lo que se encuentra en el eje X. Aquí vemos que la gráfica va desde menos 2.5 hasta 2.5. Pero también podemos observar que
esta gráfica continúa, ¿no? Continúa. Entonces, su rango llega hasta 4. Pero hacia abajo sabemos que está en el eje Y, el negativo, pero ese negativo lo representamos como el menos infinito. Entonces, el rango será desde menos infinito hasta el 4. Y ahí lo vemos. Desde menos infinito hasta 4. Abierto. La función, esta recta 3 será función, no, porque si tú trazas una línea por ella, bueno, lo corta en un montón de puntos. No es función. Entonces, eso no es función. Entonces ya vimos ese ejemplo. Ahora, en el siguiente ejemplo nos piden calcular el dominio de la siguiente función. El dominio de la siguiente función. Es una función fraccionaria. Yo siempre en una función fraccionaria me voy a analizar el denominador. Bueno, aquí no lo tengo tan fácil, ¿no? No lo tengo, no tengo como, lo tengo así, ¿no? Como en los problemas anteriores, x-1, x-2. Yo podría identificar. Aquí no lo puedo identificar. Entonces hay que factorizarlo. Esto automáticamente el denominador hay que factorizar. Por cualquier procedimiento que tú creas conveniente, ¿no? Por ejemplo, si yo aplico ASPA simple aquí, sería x y x. El 6. 3 y 2, ¿no? Menos y menos. Menos por menos me da más. 3 por 2, 6. Multiplico en cruz. Debe darme esto. Menos 3x menos 2x menos 5x. Entonces, esta función yo lo puedo escribir como 2x menos 5 entre x menos 3, x menos 2. Aquí puedo identificar rápidamente qué valores no se debe tomar, ¿no? No se debe tomar, por ejemplo, el 3, porque 3 menos 3 es 0. Ni tampoco se debe tomar el 2, porque 2 menos 2 es 0. Entonces, mi dominio sería todos los números reales, quitándole el elemento 3 y el elemento 2. ¿Por qué? Porque tus dos elementos hacen el denominador que sea 0. Y eso no se puede, no puede ser, ¿no? Entonces, de esa manera resolvemos ese problema que acá lo tenemos, ¿no? Igualamos a 0 el denominador y resolvemos la ecuación para qué valores lo anulan. Bueno, ahí tenemos. Aquí lo hemos hecho con la fórmula cuadrática. Yo te muestro también con la factorización. Con la fórmula cuadrática ya los dos valores que salen lo mismo, ¿no? 3 y 2. El dominio, los reales menos el 2 y el 3. El siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es la raíz cuadrada de 2x entre x cuadrado menos 4. Según lo que hemos visto, cuando te tengo una raíz, se debe cumplir que todo lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Esta es una inecuación. Hay que resolver esa inecuación. Entonces, si nosotros resolvemos una inecuación, hay que factorizar, ¿no? O si no, de frente aplico la fórmula cuadrática. Entonces, yo puedo, el 2x no lo puedo factorizar. Pero el x cuadrado menos 4, ¿no? Porque esto equivale
a x cuadrado y el 4 que es 2 al cuadrado. Y esto equivale a una diferencia, pues, ¿no? Una suma por una diferencia. Lo tenemos ahora. Como todo procedimiento de inecuación, hallamos los puntos críticos, ¿no? Igualando cada término a cero. Por ejemplo, si yo igualo a cero esto, 2x igual a cero, obtengo el punto crítico, bueno, 0 entre 2, 0. Sería mi primer punto. Esto igualo a 0, quedaría negativo 2. Esto lo igualo a 0, sería 2, ¿no? Entonces, mis puntos críticos serían 0, negativo 2 y 2. Los ubico en la recta, ¿no? Veo, si ustedes recuerdan, cuando es una inecuación fraccionaria, a pesar que es mayor o igual, solamente el numerador, el punto crítico del numerador, es un intervalo cerrado. En este caso nos ha salido para el 2x, su punto crítico es 0. Intervalo cerrado. Y el denominador son intervalos abiertos, por la misma condición de una fracción. Pues no puede ser 2, ni puede ser menos 2, porque si no se hace 0 en la parte de abajo. Entonces son intervalos abiertos. Entonces los ubico los puntos críticos, ¿no? 2, 0, menos 2, más, menos. Y como la inecuación es mayor o igual que 0, tomaría los positivos. Entonces, mi conjunto solución, o en este caso el dominio, sería desde menos 2 abierto hasta 0 cerrado, unido desde 2 hasta más infinito. Y ahora vamos a ver unos problemas básicos. Bueno, estos problemas básicos les he sacado, son de primero de secundaria, creo, de un colegio de Lima. Sacó Oliveiros, ¿ya? Para poder entender lo que estamos explicando hoy día, que es la introducción al tema de las relaciones y funciones, ¿no? Por eso le he puesto parte 1. La parte 2 es un poco más compleja, pero hay que entender lo inicial, pues, ¿no? Quizás algunos no lo han visto el tema y lo estamos viendo desde el punto de vista básico, ¿no? Bueno, en el siguiente problema dice, en el siguiente diagrama haya dos pares ordenados de la relación de A en B. Entonces ahí tenemos dos pares ordenados, 3, 9, 4, 8 y 5, 7. Y tenemos, simplemente a mí me piden los pares ordenados, nada más. Dados los conjuntos A y B, 3, 6, 7, 9, 10, 8. ¿Cuál de las siguientes relaciones no es una función? Entonces vemos la relación 1, la relación 2, la relación 3 y la relación 4. Hemos dicho que para que sea función, la primera componente no debe repetirse. La primera sí es una función, porque 3, 6 y 7 son diferentes. La siguiente, 3, 6, 7, 3 no es una función porque está que se repite. Este no es una función. La siguiente relación, 6, 3, 6, 3, esto tampoco no es una función porque está que se repite el número 6. Y la 4, 7, 6 y 3 sí es una función. Entonces, podemos decir que la relación 2 y la relación 3 no son funciones, ¿no? Porque el elemento 3 se está combinando con dos elementos. En este caso serían 9 y 10. Y el elemento en la relación 3, el elemento 6 se está combinando con el 8 y con el 10. Bueno, sabiendo que, bueno, me dan ese conjunto, está compuesto por
pares ordenados, me dicen, es una función, hay el dominio y el rango de dicha función. Bueno, el dominio son las primeras componentes. 3, 7 y 9. El rango, las siguientes componentes. A, B, C y D. La parte 4. Determine el producto de los elementos del rango de 2, 5, 2, 5, 5 negativo 2, 3, 4 y 9 negativo 1. ¿No? Entonces primero determinamos el rango. El rango son las siguientes componentes. 5, negativo 2, 4 y negativo 1. Ahora, como me piden el producto, yo tengo que multiplicar. Pero el producto sería 40. Problema 5. Dice, calcule la suma de los elementos del dominio con la suma de los elementos de rango. Bueno, el dominio tiene los siguientes elementos. 4, 3, 8. No voy a escribir vuelta 4. No se escribe una sola vez. Rango. Su suma aquí es 15. ¿No? El rango tiene 20, 15 menos 12. 20, 15, perdón, menos 1 y 2. Su suma ahí es 36. Como me piden la suma de ambos sería 51. ¿No? Me piden la suma de los elementos del dominio y la suma de los elementos del rango. Siguiente problema. Calcule m más n si es función, ¿no? Hemos dicho, si es función, la primera componente no debe repetirse, ¿no? Aquí vemos 4 y vemos 4. Entonces, eso me da a entender, o yo debo pensar lógicamente, que este 11 debe ser igual a esto, ¿no? Porque no debe repetirse la primera componente. Entonces, quiere decir que estos dos pares ordenados deben ser iguales. Si m menos 1 es igual a 11, entonces para que me salga 11, este m, puedo razonar como que sea 12. 12 menos 1 es 11. Igualmente lo razono en segundo par ordenado. Como hay función, si aquí veo 5, quiere decir que este 14 debe ser igual a n menos 6. Para que me salga 14, el n debe tomar el valor de 20. Como me piden m más n, 20 más 12, 32. Que lo tenemos acá, ¿no? Entonces comparamos m menos 1 igual a 11. Hemos resuelto y me sale 12. El segundo par, 5n menos 6 debe ser igual a 5, 14. N menos 6 es igual a 14. N vale 20. Y la suma es 32, ¿no? Entonces, ¿por qué igualamos? Porque me dice que es función. Y si me dice que es función, debe haber un solo par ordenado, ¿no? No debe repetirse. Por eso yo estoy igualando la segunda componente. Igualmente ha sucedido con el segundo. En A7, ¿cuál debe ser el valor de A para que la relación sea una función? ¿No? Igualmente, hago el mismo procedimiento. A más 3 es igual a más 3. 5a menos 1 es igual a 14. Bueno, aquí sería, si razonando, si 5a menos 1 es igual a 14, este 1 pasa a sumar al 14 y este 5 pasa a dividir, ¿no? 14 más 1, 15. 15 entre 5, 3, ¿no? Ahí lo tenemos. 5a menos 1, 14. Y ya vale 3. Bueno, aquí me dicen cuánto vale H, ¿no?
H4, H5, H6, H5. Bueno, eso lo habíamos visto nosotros con no con H, sino con F, pero es lo mismo, ¿no? H4, ¿no? Entonces me voy acá. H4 vale 8, ¿no? Cuando el X vale 4, la función vale 8. O sea, este vale 8. H5, cuando H vale 5, el elemento es 10. H6, cuando el X vale 6, el elemento es 12. Simplemente reemplazamos. H va a ser igual. H4 es 8, más H5, que es 10. H6 es 12, menos H5, que vale 10. 10 más 8, 18. 12 menos 2, 10, 2, 18 entre 2, 9. Ese sería el valor de H, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dada la función F7, F de F4, F4. Es fácil de hallar. F7, ¿no? Aquí debe ser 17, porque no tenemos ningún F7. Ya he visto un error de tipeo F17, ¿no? F17, si vemos con la flechita, vale 27. Entonces, F17 es 27. F4 vemos que es 19. O sea, esto vale 19. Ahora, F de F4. F de F4. Primero hallamos el F4, o sea, la parte interna. F4 vale 19. Nos quedaría F de 19. Y F de 19 vale 44. Entonces, F de F4 vale 44. Si sumamos todo, 27 más 44 más 19, vamos a obtener 90. Entonces, ahí la respuesta sería 90. Aquí similar, ¿no? F2, entonces yo tengo que reemplazar aquí, cuando X vale 2. Esto lo voy a, donde veo X le voy a poner 2. Me piden F2. Sería 2 al cuadrado. 2 por 2 menos 6. 2 al cuadrado es 4. 7 por 4, 28. 28 más 4, 32 menos 6, 26. Entonces, este primer elemento sería 26. F de negativo 1, igual, ¿no? 7 por negativo 1 elevado al cuadrado, más 2 por negativo 1, menos 6. Negativo 1 al cuadrado sigue siendo positivo, 7, menos 2, menos 6. 7 menos 2 es 5, 5 menos 6, menos 1. Entonces, esto vale menos 1. F de 3, cuando X vale 3. Sería 7 por 3 al cuadrado, 2 por 3, menos 6. Sería 9, 3 al cuadrado, 9 por 7, menos 2 por 3, 6, menos 6. Ya, me da como respuesta 63, ¿no? Pero es negativo, date cuenta que aquí hay un negativo.
Negativo 63. Entonces, resolviendo eso, la operación básica, menos 26 menos 1, menos 63, me da negativo 38. Negativo 38. Esa sería la respuesta. Bueno, aquí me dice, ¿cuál de ellas no es una función? Ya te dije, ¿no? Trazas una línea, esa es función, pues la corta un punto. La segunda no es función porque lo corta en 2 puntos. La tercera, si es función. La D, si es función. Y la E, si es función. La única que no es función es esta. Bueno, y hay algunos problemas más, creo, al final, parecidos a los anteriores, para que lo puedas resolver, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, si los pares ordenados A menos 3, punto y coma 5 y 2, punto y coma 2B menos 3 son iguales, calcule A más B, ¿no? Si son iguales, lógicamente, que A menos 3 debe ser igual a 2 y 5 debe ser igual a 2B menos 3. Es algo simple de hacer. Bueno, y con esto hemos finalizado esta introducción al tema de relaciones y funciones.